fijaos que el pueblo nuestro no es una ciudad, no es muy grande. Entonces decís, bueno, ¿y esto por qué este edificio tan tremendamente bonito y tan de aquí? El pueblo, hombre, tiene 1000 habitantes, no sé, ¿no? Pues tiene su razón de ser. Por la razón, una de las cosas que tuvo era precisamente el Camino de Santiago. El Camino de Santiago jugó un papel muy importante en este paso que fue frontera, lugar de encuentro entre los reinos de Navarra y el reino de Castilla. El reino de Navarra y el reino de Castilla. Y aquí hubo familias importantes que jugaron un papel decisivo en la política de la época. Y vuelvo a repetir, no es el caso de la historia tan pequeña, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros. El Camino de Santiago era como una especie de solo comparar en la Edad Media con los de Internet. Internet, ya sabéis que en inglés significa entre una red, una red entrelazada, una red. Entonces, esto era igual. La gente de todos los países venían desde Dinamarca, Suecia, o Inglaterra, Alemania, Austria, venían de Francia, atravesando todo Europa hasta llegar a Santiago de Compostela. Claro, no salía de su casa, al final que se formaba una gran red. Por lo cual estos caminos, el Camino de Santiago, es un lugar donde se encontraban muchos idiomas, culturas y riqueza. Riqueza no significa riqueza económica, pero también riqueza, claro, el camino de peregrinación lo hacían personas muchas veces poderosas, influyentes, ricas de los distintos países, los Países Bajos, Inglaterra, Alemania, no sé. Eran los hijos de los nobles o de los reyes los que hacían el camino de los peregrinos. Pero en otras ocasiones también riqueza cultural, religiosa, espiritual, porque estas personas venían pues trayendo nuevos, os he dicho, idiomas, que se hablan alemán, inglés, nosotros hoy en día, francés, distintos idiomas, pero además hablaba, traían diversas ideas a través del Camino de Santiago. Vino el arte románico, los monjes de Cluny, del siglo X. Luego vino el arte gótico, y a eso quería llegar. Ya en los arcos de la iglesia, de esta iglesia, ya arriba, bien, pues todo esto se llama arte románico. Arte románico. Perdón, arte gótico. Arte gótico. Yo sé que eso lo hace, pero en el Camino de Santiago algunos están igual en primaria. Para distinguir el románico y el gótico. Románico, gótico. Románico, gótico. ¿Vale? A ver, ahora mirar estos arcos, ¿qué son? ¿Románicos o góticos? Apuntados, tienen en punta, ¿no? En punta. Sí, en punta, por lo tanto, góticos. El gótico supuso esto, lo que estáis viendo. En las iglesias, chaparraditas. El románico se pasó a las iglesias más altas, con luz, con vanos, es decir, con ventanas para tener luz. Y los arcos, y eso como lo consiguieron, pues con arcos apuntados. Estilizó en la arquitectura religiosa, y también luego supuso su influencia en la arquitectura civil. Es decir, los castillos, los palacios. Y seguimos con el Camino de Santiago, siguen cambiando los gustos y todo. Y luego llega después del gótico vino el Renacimiento. El gótico se puso muy complejo, el gótico de la época de Isabel la Católica, el gótico isabelino, y el ejemplo más bonito, uno de los más bonitos, es la Catedral de Burgos. ¿Vale? Y después del gótico isabelino, Isabel la Católica, los reyes católicos, vino ya el Renacimiento, el arte renacentista. Y este retablo, que así es como se llama su delante, es renacentista. En la época del Renacimiento. Los seáis más mayores, que estéis en bachillerato, nosotros solemos ir con vosotros a Italia. Ahí lo he dicho, ahí nos vamos. Y allí solemos ver las obras de Miguel Ángel, de Rafael, de ¿quiénes eran las tortugas ninja? No eran las tortugas ninja. Rafael, Miguel Ángel, todos estos, Leonardo da Vinci, eran los hombres, estos genios del Renacimiento, que nació en Italia. Pues estudió también, como os he dicho antes, todos los caminos de peregrinación por todo el mundo.
Y llego aquí también. Hay que ser arte renacentista. ¿Y sabes cómo se distingue el arte renacentista? Las conchas. Que son muy importantes. ¿Veis la que está encima de la mesa? El coro. Eso es el coro. Y el coro también es renacentista. Este no existía. Este coro de piedra no existía. La iglesia iba hasta el fondo en la época gótica. Del gótico, ¿os acordáis? Los arcos de 20 punta apuntados que os he dicho antes con punta, ¿os veis con punta? Bien, pues en esa época iba hasta el fondo, hasta donde señala, hasta aquella pared. Y luego en el Renacimiento se hizo este coro. ¿Y qué es el coro? Pues como dice la misma palabra, es el lugar donde existe, eso es, donde se cantan, dicen por aquí, donde se cantan las oraciones, pues, como salmos o ese tipo de oraciones cantadas, los himnos, ¿de acuerdo? Sí. Y eso que está ahí de madera detrás es un coro, también se llaman coros de madera, que suelen ser, dependiendo, no creo que tenga mucho valor, hay gran valor, maderas preciosas en muchos lugares de España, son una maravilla, una auténtica maravilla. En monasterios, en catedrales, hay coros que son auténticas obras de arte, hechas de maderas preciosas, ¿vale? Eso ya iréis viendo, os viajéis y veis por el sitio. ¿De acuerdo? Y aquí tengo unas escaleras laterales, que son también renacentistas, que se pusieron muy de moda, este tipo de escaleras así grandes, majestuosas. Estas son renacentistas también, esas escaleras. Esas se construyeron también después. ¿Vale? Sí. Bueno, alguna cosa que queréis explicar, porque si no yo ya más o menos también nos ponemos en marcha. Sí, a ver, por aquí me viene a preguntar algo. A ver, ¿cómo te llamas? Esta vez también puedo estar. A ver, sí, lo digo, dice, todo ahí, sí, me dice Izan. Izan me dice, oye, Rubén, yo a la entrada he visto ahí como en esa zona oscura de ahí, como unas estatuas, y que aparece Jesús como pues, en el momento en que lo mansan o lo entierran, ¿no? Vamos a ver, esas de ahí, que se ve ahí al fondo, son estatuas para las procesiones, son estatuas profesionales, que se suelen sacar, como lo dice la misma palabra, en las procesiones. En Semana Santa, donde se recuerda pues, la pasión, como una a Jesús que está preso, lo matan, y luego finalmente la resurrección. Por eso muchas de estas estatuas se guardan ahí, se esconden ahí, se guardan porque, claro, son donde las guardas, para que no se estropeen. ¿Vale? Sin más.